Listo. Miren, esta es una unidad donde vamos a abordar los temas de funciones desde generales, prioritarias y específicas que realiza el trabajador social en el campo de acción de educación, ¿sí? Es importante que ustedes presten un tanto atención a lo que se va a compartir, que es un referente a ciertos autores, pero también que puedan tomar la importancia para la actividad que van a realizar o ya están realizando de entrevistar o encuestar, perdón, a trabajadores sociales que se encuentran en el ámbito educativo. ¿Dónde vamos a encontrar esos trabajadores sociales? Yo ya estuve charlando con varios de ustedes en el WhatsApp, incluso ya les mandé evidencia de que hice un sondeo en una página de trabajo social, en un grupo, perdón, de cuántos trabajadores sociales en el ámbito o en el campo, en el contexto educativo, se encuentran en ese grupo y cuántos estarían dispuestos a que nosotros pudiéramos aplicarles una entrevista, una encuesta. Y el resultado ha sido muy favorable. No sé si alguien de aquí ya inició a preguntarle a los trabajadores sociales. La semana pasada, perdón, se me sigue pasando, el martes estuvo con nosotros la trabajadora social Miriam, la licenciada Miriam, y ella también tiene experiencia en el trabajo social en el ámbito educativo y pudo compartirnos alguna de sus experiencias en cuanto a la intervención con programas, de manera individual, de manera de grupos, seguimientos que se hace en el trabajo social del ámbito educativo con ustedes como alumnos. Entonces, quiero preguntar, ¿quién de aquí ya inició a aplicar encuesta? Incluso, bueno, aparte de Alejandra ya me mandó un avance. ¿Qué me quieran decir? Hola. Yo estoy por terminar la encuesta, maestra. Yo creo que la semana que viene ya la comparto para empezar a recopilar toda la información. Muy bien, Alejandra. Recordemos que ya estamos, ¿en qué semana estamos? Entramos, perdón. Entramos a la séptima semana. Entonces, la otra semana ya entramos a la séptima. Por lo tanto, les pido por favor, que avancen, porque si hay alguien de ustedes que se está atrasando en trabajos, se está atrasando en no entrar a las sesiones en línea, sí les va a perjudicar su calificación. Entonces, si no se está esforzando de la misma manera que otro de sus compañeros, no espere que al último, si se les recibe todos sus trabajos, porque se les va a recibir, tenga una calificación pues alta, ¿no? Entonces sí, por favor, prevengan esa parte. ¿Alguien más de aquí que diga, yo maestra estoy avanzando, yo ya inicié con esto? ¿Nadie? Fátima, ¿usted qué dice? Aún estoy formulando las preguntas, maestra. Eh, Se me ha complicado un poco para poder hacerlas claras, pero ya más o menos. Sí, miren, recuerden que ustedes es muy importante que puedan delimitar qué es lo que quieren. Recuerden que ustedes se van a basar en un objetivo. Su encuesta tiene que tener un objetivo. A partir de ese objetivo, usted va a desarrollar las preguntas y las preguntas las van a desarrollar de acuerdo a lo que usted quiere saber, ¿sí? Bueno, les comparto el objetivo de la unidad 3 a pesar de que ya la compartí como presentación. En esta unidad nosotros vamos a conocer las funciones generales y las funciones específicas teóricas del trabajador social para delimitar su intervención dentro del ámbito escolar. Recordemos que la intervención del trabajador social dentro de un contexto educativo hay funciones
qué le compete específicamente al trabajador social y hay funciones en las que el trabajador social no debe interceder. ¿Por qué digo que, o por qué se menciona que el objetivo de la unidad son teóricas? Porque vamos a trabajar a partir de una antología, pero no solo eso, también vamos a interrogar a otros profesionales que se encuentran en distintos contextos, ya sea en nuestro país, o sea, fuera del país, que nos va a dar un enriquecimiento de conocimientos, de experiencias. En esta materia ustedes tenían que ir a campo por circunstancias endémicas. Nosotros no podemos ir al campo de acción. Incluso a veces nos comentan, la maestra Miriam, por ejemplo, el programa que se llevó a cabo de violencia, no sé si lo recuerdan, que mencionó la maestra, lo llevamos a cabo directamente en el instituto, sacando un índice. Entonces, ustedes, a pesar de que se les comente qué se le está haciendo, qué se hace en el IES, por ejemplo, directamente, es necesario que conozcan otros contextos, porque, dijera la maestra en sus palabras, ustedes posiblemente puedan tener alguna oportunidad de intervenir en un cierto contexto y estas experiencias nos van a ayudar mucho anotándolas, aprendiéndolas, comprendiéndolas, escuchando cómo yo puedo realizar una intervención. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ay, perdón. Es que hay visitas familiares, pues. Muy bien. Entrando en las funciones generales del trabajo social en el ámbito educativo. Recordemos que el campo de acción del trabajador social educativo va a intervenir o va a trabajar con distintos sujetos. Aquí el principal va a ser el alumno o los alumnos o el grupo de alumnos o la comunidad estudiantil, ¿sí? Pero cuando se suscita un problema, no solamente va a trabajar con el alumno, sino también va a trabajar con los docentes o el docente a cargo o los docentes a cargo. Recordemos que a veces se comparten docentes por distintas materias. El personal escolar, un segundo, van entrando, Violeta, que es 12, 11. También va a intervenir con el personal escolar. Es decir, ¿quién es el personal escolar? A ver, díganme, dentro de... No se peleen. Serían los maestros de que complementan la institución educativa. Maestros que complementan la institución educativa, muy bien. ¿Quién es más? El personal de servicio. Personal de servicio, muy bien, que a veces hay, digamos, en secundaria, ¿no? ¿Cuántos no de ustedes se salieron de clases y los de personal de servicio los vieron cómo se brincaron la barda? ¿Sí o no? O que incluso alumnos han sido groseros, han faltado el respeto o viceversa, que personal de servicio le faltó el respeto al alumno. ¿Quiénes más, jóvenes? Los directivos. Directivos, muy bien. ¿Quiénes más? Personal administrativo. Personal administrativo, muy bien. En lo educativo, en el área, bueno, perdón, en secundaria se les llama el área de prefectura. Cada salón tiene prefectos, como dice usted, como lo menciona, son los encargados de cuidar la conducta de los jóvenes en el caso que acaba de mencionar, si alguno se llega a salir y demás, con ellos son a los que se les dirige. Y ya en el contexto de licenciatura en adelante ya se les llama coordinaciones. Muy bien, Alejandra, ¿verdad? Sí, maestra. Miren, debemos de conocer la estructura de un contexto educativo, cómo se maneja.
Arriba está el director, de ahí administrativos, de ahí docentes, de ahí prefectos, de ahí, etcétera, ¿sí? Vamos a ir identificando con qué personal escolar se va a encontrar uno en las distintas escuelas. Mencionaba Alejandra, o sea, no es lo mismo en una secundaria que en una licenciatura, que ya manejamos coordinaciones, que esto es en nuestra escuela, el IESH, pero por ejemplo el tecnológico, el aguagro, no lo manejan así. Hay áreas específicas donde se maneja, oficinas específicas fuera de la unidad académica, ¿sí? O hay incluso unas pequeñas dentro de. Entonces, nosotros tenemos que conocer la organización estructural de una escuela para saber con qué personal escolar contamos, ¿sí? Incluso dentro de. Porque como él no ve que le paga a mi escuela. Perdón, Ángel. Creo que se equivocó, ¿verdad? Entonces, es importante identificar con qué personal escolar nosotros contamos dentro de un contexto, ¿verdad? Dentro de ese contexto, perdón. Pero, ¿qué creen? No solo se trabaja con alumnos, docentes, personal escolar, sino también con la familia de nuestros alumnos. ¿Quiénes van a ser la familia? Bueno, aquellas personas directas con las que el alumno o los alumnos tienen relación directa, es decir, con quienes viven. Hay alumnos que no viven con sus padres de familia, viven con tutores, hay alumnos que son independientes, hay alumnos que incluso puede que sean adoptados, pero están dentro de un núcleo familiar, ¿sí? Vamos a identificar quién está a cargo, más si se trata de un menor de edad. Con esto es los que nosotros vamos a llamar como nuestro campo de acción. ¿Qué sujetos incluye nuestro campo de acción? Bueno, alumnos, docentes, personal escolar, familiar, pero no solo eso, sino también la comunidad que rodea. Ya me escribió Ángel. La comunidad con la que rodea nuestro contexto educativo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes realizan unas intervenciones en el área correspondiente alrededor del instituto educativo, se cuenta con ciertos beneficios, tanto para la institución como para los vecinos, ¿sí o no? No sé si alguno de ustedes cuando iba en secundaria realizó un proyecto comunitario en la que ustedes tenían que intervenir alrededor de su institución educativa, según ciertas materias. ¿A nadie de aquí le tocó eso? Sí, a mí sí, maestra. ¿A ti, Violeta, te tocó? ¿En Sí. dónde estudiaste, Violeta? En el Patria. Ok. ¿Nadie más de aquí? Bueno, el intervenir en comunidad va a ser con los alumnos y en conjunto con los docentes según la materia con la que se está interviniendo. Por ejemplo, yo ahorita estoy llevando a cabo la materia de realizar estudios en comunidad, que es con bachillerato. Y estoy trabajando en conjunto con un químico que les está dando la materia de saneamiento. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo una investigación en conjunto, pero ellos desde su casa, por el confinamiento, pero también están interviniendo. ¿Cómo están interviniendo? Por ejemplo, se identifica el problema que está afectando la salud de la comunidad o factores de riesgo que pueden afectar la salud de la comunidad y ellos tienen que tomar decisiones priorizando problemas. Es decir, no son trabajadores sociales, pero se les enseña a identificar los problemas, ¿sale? Entonces, en conjunto con el maestro de saneamiento básico, se determinó distintos problemas en los que los alumnos pueden intervenir directamente. Es decir, ahorita estamos en tiempos de dengue, ¿sí o no?
y se identificó que en la mayoría de las casas de los chicos, de los alumnos, no hay una descacharrización adecuada que pueda prevenir enfermedades como el dengue. Entonces, se les mencionó que tenían que ejecutar una intervención según el problema. ¿Y saben cuál fue la intervención? La primera intervención ha sido que limpiaron sus tinacos. Les voy a enseñar una foto. ¿Me están escuchando? Sí, Maestra. Sí, maestra. Ok. Yo menciono esto porque esto es parte de trabajo social en el ámbito educativo, pero no solo eso, sino que es la intervención que realiza un docente con los alumnos en beneficio de la comunidad. ¿Vale? No sé si alcanzan a ver. ¿Alcanzan a ver? Sí, sí se ve, maestra. Entonces, esto es el antes. Miren, un tinaco. Ya se imaginarán cómo estaba el tinaco. ¿Sí lo ubican bien? Sí, Y este es el después. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, este tipo de proyectos comunitarios se realizan desde la escuela con el docente y también, ¿por qué no?, trabajo social para el beneficio de la comunidad. ¿Sale? Entonces, nuestro campo de acción, independientemente de los proyectos y planes y programas que se realicen o se ejecuten dentro de una institución educativa, nosotros vamos a realizar una intervención con docentes, alumnos, si es necesario el personal escolar, adelante, si no, no, pero de la mano con la familia. Es decir, el trabajador social no solamente va a intervenir directamente con el docente. Docente, ¿cuál es tu problema? Sin escuchar al alumno, no. Primero escucho, el primero que se acerque, incluso sondear cuántos problemas hay, etcétera. Pero vamos a ver más adelante las funciones, ¿sale? ¿Alguien que me ayude a leer? El Departamento de Trabajo Social. En cada institución educativa cumple una relevante función, ya que es el primer contacto que establece el educando con el área que constituirá una parte importante de su autoconocimiento, debido a que, en cuanto se detecta alguna anomalía en su conducta, será canalizado a esta área en donde el trabajador social, mediante un estudio de caso y socioeconómico, detectará el motivo por el que cada alumno presenta deficiencias en su desarrollo académico o de conducta. Será mediante una entrevista estructurada tanto de los casos particulares como de las visitas o domicilios para realizar estudios socioeconómicos y familiares. Muy bien. Miren, referente a lo que estaba diciéndoles del campo de acción del trabajador social, nos mencionan que padres y profesores saben que sin el esfuerzo combinado de ambos y la información que se les pide, el proceso de aprendizaje de sus alumnos, de sus hijos, perdón, y de los alumnos, estaría comprometido. Además de que ellos o nosotros debemos ayudarlos a hacerlos conscientes de que es necesario la participación, ¿sí? Me gustaría mencionarles también que dentro de este Departamento de Trabajo Social, según Rosello, en 1995, establece algunas funciones generales, pero desde un área de servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional. Menciona algunos puntos.
en los que yo más bien me gustaría que leyeran, que es en la página 32. No sé si tienen a la mano su antología. Si no, no hay problema. Estas funciones que se realizan como servicios especializados van a ir dirigidos a coordinar actividades de orientación educativa y sociofamiliar que se realicen en los centros docentes del propio ámbito de educación. No solamente eso, sino que se va a asesorar al docente. Permítame. Se va a asesorar al docente para un trato digno hacia los alumnos. Es decir, el trabajo social no solamente va a estar encaminado a identificar si hay un problema o no hay problema, ¿no? Sino también a orientar al docente a cómo debe tratar la diversidad que podemos tener como alumnos. ¿A qué nos referimos con diversidad? A ver, díganme. Su religión, su lugar étnico, su cultura, si sufre alguna discapacidad. Muy bien, Jacqueline. Hacemos referencia a la diversidad, a distintas, ¿cómo le podemos decir? A distintos parámetros, tanto culturales, tanto como incluso históricos, tanto corporales, donde no solamente se involucra a lo que le rodea al alumno, sino lo que el alumno siente. Es decir, yo hablaba al principio de los estilos de aprendizaje de los alumnos. Entonces, se debe de orientar a que un docente, a pesar de que en su formación ya lo ve, se ejecute y se lleve a cabo, porque no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Dentro de lo que es distintas teorías educativas, hay prácticas docentes auténticas donde se va a trabajar el conocimiento, con lo que el alumno sabe o con lo que el alumno le rodea. Yo cuando les apliqué el cuadro CQA, muchas chicas de aquí me respondieron el cuadro A, cosa que no les indiqué eso, pero me basé en lo que ustedes querían aprender. Y muchos de ustedes quieren aprender funciones específicas, funciones generales, que es lo que vamos a ver teóricamente, y también modelos de intervención que podemos utilizar. Y yo aquí no lo menciono, ¿verdad? Pero eso es muy importante y es algo que mi alumno quiere saber y debe de saber. Sin embargo, quiero que estén conscientes que no porque yo les diga, miren, se van a hacer estos 3 puntos y ustedes cuando estén en el campo de acción digan, es que esto me dijo la maestra que yo debía de hacer. No, recuerden que toda práctica se va a ir amoldando a las necesidades y recursos con los que se cuentan dentro de un contexto educativo, ¿sí? Quiero que sean conscientes de eso. Incluso va a haber problemas que a lo mejor aquí ni se mencionan y que en el campo de acción lo van a ver. Pero ante esto quiero que sepan que es muy importante, precisamente por eso somos una profesión, porque tenemos una metodología, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando identificamos un problema? Es decir, llegan a un alumno y me dice, maestra, tengo un problema. ¿Qué es lo primero que piensas? Tu futuro trabajador social. Investigar o indagar acerca de las causas o las razones por las cuales se presentó. Muy bien, vamos a investigar, ¿sí? Tenemos una metodología, tenemos pasos a seguir. Y para reforzar esos pasos, tenemos técnicas y herramientas que nos van a ayudar a ejecutar una intervención fundamentada. Es decir,
que nosotros tengamos las herramientas que nos van a respaldar lo que se está viviendo y recibiendo en ese momento. Por ejemplo, si llega un alumno, lo primero que hace, o en algún momento que ustedes los hayan llevado al departamento de trabajo social, yo cuando iba en la secundaria me acuerdo que me decían, vas a trabajo social. Y así como de, ¿y ahora qué hice, no? Pero bueno, me confundieron con una alumna que se andaba saliendo de clases. Vamos a decirlo así. Al llegar a trabajo social, lo primero que hacen es, toma asiento, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu grupo? Anotan la hora, anotan la fecha y todos los datos. ¿Cómo se llama esa herramienta? No se amontonen, de verdad. Podría entrar dentro del un posible diario de campo o incluso una ficha de presentación acerca del alumno o de la persona con la que queremos trabajar. Podría ser, Mary Jane, pero debemos de tomar en cuenta que cada una de nuestras herramientas tiene una función, ¿sí? Hay un cuaderno, que donde quiera que vayan, por ejemplo, ahí en el instituto educativo, cuando van a biblioteca, ustedes se tienen que registrar, ¿sí o no? Sí, Entonces, ese es el primer punto que debe de tomar en cuenta el trabajador social cuando tiene un acercamiento con un alumno. Si es que el alumno va al departamento, registrar la visita, ¿sí? Es muy importante, porque así tú como trabajador social te respaldas. Vino a tal hora, de tal grupo, tal persona, tal día. Se le avisó esto y esto. Y posiblemente, de acuerdo a las necesidades, Mary Jane va a determinar qué herramienta va a utilizar. Pero, muy bien. Pero de acuerdo a esto, a funciones, esa es una función muy general. Esa función debe estar implícita en todas las instituciones educativas donde se encuentre un trabajador social. Es algo muy sencillo, ¿verdad? Pero es muy importante. Un registro de asistencia al área o al área de servicio. ¿De acuerdo? Bueno, algunas de las funciones del trabajador social en este campo educativo, vamos también a detectar y difundir los recursos existentes en una zona de actuación, es decir, donde se está llevando a cabo la ejecución de una investigación o la participación del trabajador social. Por ejemplo, mencionaba Ángel, ya no está, pero creo que tú estuviste con él, ¿no, Mary Jane? En el campo. Sí, maestra. Mencionaban que las trabajadoras sociales realizaban distintas gestiones para el beneficio de los alumnos directamente. Pero además de eso, nosotros como trabajadores sociales dentro de una institución educativa, debemos de detectar cuáles son los recursos que nos hacen falta, porque recordemos que nosotros somos agentes de intervención que generan bienestar social, que generan un bienestar social en varios sentidos. Por ejemplo, en lo material, en lo social, e incluso en lo económico, en lo familiar, ¿sí? Por eso, el trabajador social, dentro de estas funciones que tiene en este campo, va a elaborar un mapa de necesidades y de recursos con los que se cuenta en nuestro instituto educativo. No solo eso, a partir de identificar las necesidades y recursos, puede ejecutar o puede, planificar o colaborar en la elaboración de proyectos educativos, ¿sí? Que les ayude a generar posiblemente un ingreso
o de condiciones socioculturales que beneficie la cultura y la educación del entorno. Es decir, involucrar ahora sí a la comunidad, a los alumnos y a los padres de familia. Por ejemplo, un baile típico, cultura de prevención y riesgo de enfermedades, etcétera, ¿sí? Entonces, aparte de esto, una de las funciones generales que debe realizar el trabajador social en el ámbito educativo es contribuir a la potencialización de la acción tutorial. No sé cuántos de aquí recuerdan que cuando iban en la secundaria, yo tengo ese recuerdo, iba en la secundaria y cuando pasaba tal grado, o desde que iniciaba, perdón, nos decía, bueno, ella, Ana María, va a ser su tutora, la trabajadora social, perdón, Ana María, va a ser su tutora desde que inicias hasta que terminas. Es decir, nos asignaban una trabajadora social cada vez que, cada vez que ingresaba al instituto, una nueva generación se le asignaba una trabajadora social durante los 3 años, por grupos. No sé si ustedes tuvieron esa misma experiencia o les cambiaban las trabajadoras sociales. En mi experiencia, nos ponían una trabajadora social o nos asignaron una trabajadora social desde primero hasta tercero. Y cada vez que suscitaba un problema dentro del instituto o dentro de la escuela, nos mandaban con ella. Se dan de cuenta que ella nos orientaba desde el principio hasta el fin del curso. Ella se encargaba de informar y de orientar también a nuestros padres de familia del ámbito de sus funciones. Es decir, no trabajaba sola, sino que hacía mención a nuestros padres de lo que ella realizaba en la escuela y de lo que ella, de lo que pasaría si es que ella se comunica con los padres de familia. Es decir, si no hay problemas, pues tampoco va a estar llamándoles sin la necesidad de que asista, ¿sí? Bueno, ante esto, me gustaría saber cuántos de aquí han tenido la experiencia de conocer a un trabajador social en el ámbito educativo que haya intervenido con ustedes directamente. Yo, maestra, cuando estaba en Cebetis, tuvimos problemas y la trabajadora social nos ayudó bastante. Muy bien, entonces puedes identificar, ¿no? Cómo es la experiencia tú como alumno, como alumna, perdón, que no trabajó incluso, no sé si de algún momento llegó al nivel de que tenían que hablarle a tus padres de familia, pero te puedes dar cuenta que te mandan traer, te registran, te toman tus datos y te empiezan a preguntar qué fue lo que pasó, cómo fue esto, etcétera. Y no conforme, también le preguntan a los maestros, también le preguntan a los alumnos, ¿sí o no, Mary? No sé si tú tengas esa experiencia. Sí, pues fue un problema grupal. Entonces lo que hacen es, como usted dice, nos registraron, platicamos acerca de la problemática, buscamos una solución para que ni el maestro que se vio afectado ni nosotros pues nos tomaran una represalia más grande y nos hicieron firmar un acuerdo con el maestro, con el director y pues con todos los alumnos implicados. Sí, muy bien, correcto. Entonces, ahora tú como profesional en formación, ¿cómo ves esta parte, Mary Jane? ¿Cómo te ves tú sentada en el lugar de la trabajadora social que te atendió ese día? Pues creo que es un trabajo que tiene mucha responsabilidad porque aparte de ser la mediadora entre los dos puntos de problema, tenemos que encontrar una posible solución que sea lo más apropiada para las dos partes
y que pueda funcionar, porque muchas veces se da una solución que no se aplica y la problemática sigue. Entonces, encontrar una solución que sea buena, que se lleve a cabo y que de alguna manera erradique o disminuya el problema es una parte muy importante que debemos aprender a trabajar. Muy bien, Mary Jane. Muchísimas gracias por tu participación y compartirnos de tu experiencia. ¿Alguien más de aquí tuvo algún acercamiento con un trabajador social cuando estudió? En la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, en el CEBETIS. No, creo que no. Que hayan escuchado, ay, es la trabajadora social. O que le tenían miedo al trabajador social. Violeta, Jacqueline, Fátima, Estefanía, Beni, Lorena, Diana, Alejandra, Arisbet, Sareni, Areli y Leslie. A ver, díganme, por favor. Esto es una charla. Comenten, cuéntenme, por favor. Es que es importante que nosotros identifiquemos, reflexionemos más bien, cómo fuimos de adolescentes y cómo una trabajadora social nos atendió en algún momento. ¿Sí? Yo sí me acuerdo mucho de una trabajadora social que nos atendía en la secundaria. Incluso llegó un momento que yo dije, quiero ser trabajadora social. Y miren, ya lo soy. Pero ahora yo digo, los problemas que ella atendía no se comparan con los problemas que vemos ahorita en el instituto educativo como bachillerato y como licenciatura. Porque en la edad de la secundaria, la edad, perdón, de los alumnos en esa etapa de crecimiento biológico, las hormonas están a todo lo que dan, rebeldías, desatenciones por parte de los padres, problemas sociales o factores de riesgo que afectan más a nuestros jóvenes el día de hoy, por ejemplo, de problemas de drogadicción, problemas de actos delictivos, que veía yo que atendían en mi secundaria por mis compañeros. Entonces, no es lo mismo. Entonces, en algún momento ustedes tuvieron un acercamiento con un trabajador social aquí, a pesar de que no había profesionales en trabajo social, les digo, o sea, no estamos lejos, no estamos tan grandes, pero todavía no había trabajadoras sociales formalmente como licenciadas. La trabajadora social que a mí me tocó era técnica, ahora lo sé o puedo identificarlo. No era profesional como tal, pero ejecutaba sus intervenciones de manera muy profesional. Entonces yo quiero que ustedes, por favor, díganme, recuerden, en algún momento de su vida tuvieron un acercamiento con un trabajador social mientras estaban en una institución educativa. Yo, Violeta. maestra, Ajá. pues no, nada más había prefecto. Yo nunca escuché que dijeran que la trabajadora social o así. Ok, Ni en la prepa tampoco. Ujú. Y ok, pues casi yo no conocía eso del trabajador social. ok, Violeta. Sí. ¿Usted, Jacqueline? Bueno, pues de mi parte, que yo recuerde en la secundaria visité el departamento de trabajo social en 3 ocasiones, me parece. Era porque me aplicaron reporte, pero pues yo recuerdo que la trabajadora social solamente me registró, pero pues no, ahora sí que no me preguntaba las causas del por qué estaba yo ahí o me orientaba, pues solamente fue eso. En las 3 ocasiones que tú asististe, no se te preguntó, no se te escuchó, no se te tomó en cuenta. Eso es algo que nosotros debemos desaprender, porque en algún momento, si llegamos a estar en este contexto educativo, debemos de identificar qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos de hacer. Y eso que menciona Yaque
es algo muy importante que no debemos de hacer. Porque si un alumno o si una persona viene a nosotros, es porque algo está pasando y hay algo que se tiene que atender, ¿sí o no? Entonces, esto que comenta ya que no es nada más de llegas, ok, te voy a registrar, te voy a hacer tu reporte, vete ya, adiós. Aquí yo tengo mi registro. No, es darle un seguimiento, es escucharle, es entender qué está pasando en la vida de mi alumno y por qué está aquí. ¿Sale? Hola. Sí, maestra. Ok. Fátima. Pues que yo recuerde la única vez que nos hicieron una vez un reporte grupal, pero el asesoramiento no fue el adecuado porque el maestro que lo realizó así hacía para todo. O sea, nunca tenía razones que sí fueran realmente merecedoras a un reporte. Solamente que porque estaban jugando o porque no venían fajados. Cosas muy, muy, sin importancia. Entonces, nuestra prefecta nos levantó el reporte, pero no se les dio el seguimiento o algo así, precisamente por la situación del maestro. Eh, Él estaba siempre a hacerlo así. Entonces, este maestro casi siempre reportaba a todos los alumnos porque iban despeinados, porque iban desfajados, que porque, no sé, cosas muy, muy diminutas, sin importancia. Y por eso pienso que en ese tipo de reportes no tomaban tanto en cuenta esa situación, vaya. Entonces, esa es la única vez que recuerdo. Y podemos identificar a través de la experiencia de Fátima que no todo lo que diga el maestro tiene razón. Eso que menciona Fátima es parte de la educación tradicional. Es algo que se está trabajando por erradicar y se está buscando la profesionalización humana de tanto como docentes como personal administrativo, digamos así, entre otras funciones dentro del contexto educativo. ¿Por qué creen ustedes esto? Porque chocamos a los alumnos. En lugar de enseñarles, los chocamos. Y lo digo de mi parte porque yo sí, también de repente se me sale de que, oye, peínate, oye, bájate, pero sin necesidad de un reporte. ¿Por qué? Porque entiendo que no es un problema mayoritario. No es un problema que necesite una intervención y seguimiento o una llamada de atención con un reporte. Ya si le está faltando el respeto a mi alumno o a mí como docente, pues sí, ya, ¿verdad? Hay momentos donde hay que saber discernir cuándo intervenir y cuándo solo es una llamada de atención, nada más oigan, guarden silencio. Y este tipo de cosas, Fátima, pasan porque no hay control de grupo. Es decir, el docente no sabe estrategias para controlar el grupo y no es de que te tengo aquí hipnotizado y sentado y cállate porque te va a pasar esto, no, eso se llama intimidación, sino que ahorita se requieren de docentes más dinámicos, más que estén activos, que tenga el alumno despierto, que tenga el alumno interesado. A lo mejor ustedes están durmiendo ahí en su casa y me están escuchando con un ojo abierto, pero también podemos reflexionar la importancia de la interacción física, es decir, estar el docente frente a grupo, ¿sí? Entonces, eso que pasaba ahí, Fátima, como postura, como trabajador social, ¿qué harías tú en ese caso? Si te dieran la oportunidad de regresar a esos tiempos y que tú fueras la trabajadora social con los conocimientos que hasta ahorita has adquirido, ¿qué harías tú?
Pienso que lo ideal sería ahora intervenir pues con el docente para que él pudiese cambiar su visualización, la manera en que concibe algo meritorio a una sanción. Entonces, lo ideal sería pues estudiarlo a él, trabajar con los docentes en general para que también no se sienta incriminado, sino que poco a poco ir trabajando de tal manera en que él no se sienta mal, pero también pueda comprender su error, ¿no? Y pueda mejorar su actitud y cambiar esa postura, cambiar esos disgustos sin gran importancia. Muy bien, exactamente. Miren, cuando hablamos que en el campo de acción está el trabajador social, perdón, está el alumno, está el docente, o sea, no nos hacemos referencia a que va a haber un problema directamente. Voy con el alumno, después voy con el docente, o voy con el docente y después con el alumno. No, hay algo que se llama prevención, ¿sí? Y les mencionaba una parte muy importante, detectar, eh, informar, perdón, y orientar a los docentes para su participación frente a los alumnos. Es decir, nosotros como trabajadores sociales no nada más vamos a intervenir con los docentes y alumnos solo cuando hay un problema, no. Nosotros como trabajadores sociales, lo que tenemos que hacer es darle, facilitar la información al profesor en cuanto a aspectos sociales de los alumnos. ¿Cómo voy a tratar a un alumno? ¿Cómo debo de ser con el alumno? ¿Hasta qué momento? Ay, escuché ruidos en mi casa. Creí que estaba sola. ¿Cuándo debo de intervenir? No solamente cuando haya un problema, sino que estar en constante comunicación con los docentes de que la práctica no debe de ser rígida como era antes. Es decir, lo que mencionas, Fátima, eso es propio de una educación tradicional, en la que lo que decía el maestro, eso se tenía que hacer. El centro de la educación era el maestro. Ahorita, pleno siglo XXI, se sigue ejecutando esa acción. Pero ahorita, por ejemplo, yo ahorita que estoy en la maestría, estoy identificando que nosotros, como maestros, debemos de tener en el centro al alumno. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son incluso sus fortalezas? E impulsarlo. Muchas veces no es que recaiga en un maestro, pero a veces nosotros como maestros podemos llevar al fracaso a un alumno. No sé si ustedes han tenido una experiencia, pero es por eso que los trabajadores sociales, para intervenir con los docentes, es para impulsar al alumno, no para hacerlo menos, no para decir, es que sí, está mal, el alumno está mal. Sí, ok, está mal, pero hay que realizar una intervención efectiva para impulsarlo, ¿verdad? Muy bien, me extendí un poquito. Quiero hacer unas participaciones para finalizar. Miren, si ustedes dicen, ay, está un poco breve lo que menciona la maestra, es porque el día martes se les va a dar la oportunidad a sus compañeras, a 2 equipos, de exponer estos temas. No sé si están presentes los equipos que van a exponer el martes. Sí, maestra. ¿Sí? Están presentes. Muy bien. Entonces, ellos nos van a hablar, a ahondar un poco lo que es el tema. Voy a estar escuchándolas y voy a llegar a intervenir en algún momento. ¿Sale? Por favor, necesito unas participaciones. Ahorita ya participó Fátima, ya participó Jacqueline.
ya participó Alejandra y ya participó Mary Jane. Necesito la participación de Arisbeth, de Benny, de Diana, de Leslie, de Fanny, de Lorena, Sareni, Areli y Leslie. Creo que ya la repetí a Leslie y a Sareni. Bueno, necesito sus participaciones. ¿Cuáles son las herramientas que puede utilizar el trabajador social en un contexto educativo? Miren, estas participaciones reflexivas son para identificar sus conocimientos previos, es decir, aquellos que ustedes ya poseen, que creen. Pónganse en una postura profesional. A ver, ¿cuáles son las herramientas que yo puedo utilizar en un contexto educativo? ¿Las escucho? A ver, Diana. Por favor, participen. ¿Podría ser la ficha de identificación del alumno, maestra? Una ficha de identificación. Muy bien. ¿Qué herramientas como trabajador social, más bien de nosotros que tenemos, podemos utilizar en un contexto educativo? Además de la ficha. ¿Un estudio socioeconómico? Estudio socioeconómico, ¿qué más? La entrevista. Una entrevista ya es una técnica. En este caso aplicaríamos una encuesta. La encuesta es nuestra herramienta. La entrevista estructurada. Entrevista estructurada, muy bien. ¿Qué es una encuesta? Un estudio social. Estudio social, estudio socioeconómico también. No interviene el diario de campo, el informe social. De verdad que podemos utilizar todas las herramientas. ¿El bibliograma, maestra? ¿Ande? ¿El bibliograma? El familiograma. Podría ser, sí. Podría ser la visita domiciliaria. Esa ya es una técnica, pero que puedes utilizar dentro de la técnica una herramienta como un mapeo, como también un sociograma. También podemos utilizar diario de campo, ¿sí? A partir de la técnica que vayamos a aplicar, vamos a requerir de ciertas herramientas, ¿sale? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Con qué equipo profesional se debe contar en un contexto educativo? Creo que es de vital importancia que haya un psicólogo y un médico general. Muy bien, un psicólogo, un médico, el trabajador social. También. El área de enfermería. Un área de enfermería, muy bien. Maestra, ¿podría ser un área de pedagogía? Muy bien, un área de pedagogía, sí, porque es muy importante, fíjense, aquí tenemos en el IES un área de pedagogía que apoya desde a los docentes como a los alumnos, brindándonos estrategias y herramientas para efectuar una práctica docente, ahora sí que eficiente, ¿sí? Porque recordemos que no todos los docentes que estamos en el IES en trabajo social, la mayoría, no tenemos una formación como docentes. Bueno, ya hasta ahorita, ya en la maestría, pero la mayoría no. Entonces, a veces llegan momentos que se nos dificulta que aplicar rúbricas de evaluación, que conocer los estilos de aprendizaje que existen y cómo identificarlos en mis alumnos, para partir de ahí y ayudar al alumno de acuerdo a sus necesidades cognitivas. ¿Vale? Sí, es muy importante, Beni. Sí, maestra.
Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sujetos están en el campo de acción del trabajo social escolar? Los alumnos, docentes, personal escolar, familiar o comunidad. Muy bien. Fanny. Ahora, a ver, ¿quién está entrando? Violeta. Mencionen 2 estrategias que utilizarías para realizar una intervención en este ámbito. Fátima ya mencionó una. Trabajar con los docentes, cómo efectuar una... ¿cómo mencionaste, Fátima? Poder trabajar con los docentes directamente respecto a cómo mejorar sus habilidades de control grupal, puede ser. Muy Y en general, quizá brindarles capacitación, entre otras cosas. Muy bien, Fátima, esa sería la estrategia que Fátima aplicaría ante un problema, ¿no? De que el docente cree que es quien debe rodearlo, quien está al centro, perdón. Otra estrategia que utilizaría. ¿Puedo participar, maestra? Sí, Alejandra, adelante. Bueno, creo yo que sería muy importante, creo que no es uno de los pasos que se ha mencionado, sin embargo, creo que es muy importante, es el de escuchar al alumno y brindarle esa confianza, que sepa que el haber asistido al área de trabajo social fue su mejor opción, porque, bueno, muchas de las veces tienen miedo, tienen vergüenza, o simplemente no quieren acercarse porque piensan que lo que les está pasando o derivado a los problemas que tienen van a merecer algún reporte, alguna sanción y demás. Por eso muchas veces los jóvenes no son tan abiertos cuando tienen algún problema. Entonces creo yo que sería eso, manejar un poco más la confianza de los jóvenes. Creo que hace falta mucho eso y escucharlos. La escucha activa creo que es uno de los más principales en cuanto a lo que nos estén platicando y a lo que no nos están diciendo, porque muchas veces nos platican, pero sus gestos, sus movimientos corporales dicen otra cosa. Entonces creo que eso sería algo muy importante. Muy bien. Parte de tus funciones que realizarías o tu protocolo sería poner en primer lugar escuchar al alumno, ¿sí? Como parte de la intervención. Y es muy importante que podamos identificar que esto va a depender de cada uno de ustedes. No va a depender de las aportaciones de Fátima, no va a depender de las aportaciones de Alejandra, no va a depender de las aportaciones incluso a lo mejor de Estefanía o mías. Va a depender de usted cuando esté frente a este usuario, ¿sí? ¿Qué estrategias? Aquí se le dan las herramientas, aquí se le da teoría, incluso experiencia, pero ahorita por el confinamiento no podemos salir ni debemos. Entonces, por eso los pongo a reflexionar un poco acerca de cómo vivieron ustedes alguna experiencia. Ok, Violeta. ¿Cómo vivieron ustedes esta parte, ¿no? De en carne propia, alguna atención con un trabajador social en el ámbito educativo? ¿Qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer o qué no debo de hacer? Y por eso es muy importante que nosotros apliquemos esta entrevista o estructurada, como dice Yaque, o una encuesta a trabajadores sociales del ámbito educativo en los distintos contextos y en los distintos niveles, para que podamos identificar aquello que nosotros nos interese saber, ¿sale? Bueno, esto ha sido parte de la sesión del día de hoy. Quiero mencionarles que muchos están preocupados por la asistencia, pero yo creo que aquí lo más
¿cómo se dice? Beneficioso. Beneficioso es el conocimiento que ustedes quieren adquirir y el conocimiento que ustedes están adquiriendo. Es decir, las clases las vamos a aprovechar en la medida en que nosotros pongamos de nuestra parte, en la que nosotros mejoremos nuestra actitud. ¿Vale?